En el aeropuerto de Nairobi, Tiago permanecía en calma, jugueteando ansiosamente con su bolso. A la edad de 65 años, experimentó una sensación de no encajar entre los viajeros que tenían la mitad de años que él. El viaje a África pretendía ser su escape, un esfuerzo urgente por romper con la soledad que la había envuelto desde que su esposo falleció hace 2 años. Sin embargo, la sensación de estar sola la acompañaba en este lugar, negándose a abandonarla. Mientras se acomodaba inquieto en su asiento, un chico llegó al aeropuerto. Trataba de captar su interés con su seguridad. Su estatura era considerable y su sonrisa resplandeciente parecía llenar de luz el espacio. Tiago destacaba por la forma tan natural en la que se relacionaba con el personal y los demás viajeros, mostrando su encanto en cada interacción. Al encontrarse las miradas, la expresión de Mus se iluminó y se acercó. «Disculpe, señora». Ofreciéndole ayuda con su bolso, le dijo con una voz profunda, cálida y amigable. Antes de lanzar un grito, Tiago titubeó brevemente. Desde que salió del hotel, había tenido dificultades con la pesada bolsa, pero su orgullo le impedía solicitar asistencia. Expresó su gratitud en voz baja al tiempo que Mus colocaba la bolsa con destreza sobre su espalda. No tenía intención de incomodar a nadie. Para nada, es una molestia, contestó Mus con una amplia sonrisa. Forma parte de mis responsabilidades como guía. ¿Has venido para la excursión de safari? Una vez más, Tiago dejó escapar un grito, impresionada por su corazonada. Así es, lo soy. Estoy visitando África por primera vez. Siempre he anhelado viajar allí, pero los compromisos cotidianos me lo han impedido. Mus observó a Tiago durante un instante, con una expresión enigmática. Aquí estás, presente en este momento. Esa es la cuestión fundamental. Mientras aguardaban a ser llamados por sus respectivos equipos, entablaron una charla ligera. Mus comentó acerca de su labor como guía turístico y de sus anhelos de fundar en el futuro su propia empresa de turismo. El entusiasmo y la ambición de Tiago captaron la atención. Mostraba tanta vitalidad, tan convencida de su posición en el mundo. Resultó ser un fuerte contraste con la sensación de vacío que había experimentado hasta entonces. ¿Y contigo?, inquirió Mus, cuando su rueda se averió. ¿Por qué has venido? Tiago titubeó. ¿Cómo describir el sufrimiento de la pérdida de su esposo, los interminables días pasados en soledad en un hogar que ya no brindaba consuelo? En su lugar, esbozó una leve sonrisa. Parece ser que buscaba vivir una experiencia emocionante. Mus lanzó un grito, como si captara un mayor significado en mis palabras. El continente africano rebosa de emocionantes experiencias. Claro que sí. Al anunciarse que era el momento de embarcar, Mus volvió a colaborar con ella llevando su bolso. Al despedirse, le dedicó una sonrisa llena de alegría. Quizás tengamos la oportunidad de vernos otra vez. El planeta tiene una forma curiosa de unir a las personas. Al observar su partida, Tiago experimentó una sensación inusual en su corazón. Se aproximó a su propia cabeza, reprendiéndose por su falta de inteligencia. Era un joven lleno de energía y con un futuro prometedor. A pesar de ello, experimentó una sensación de estiramiento interno que no había sentido en mucho tiempo. Un destello de emoción, una sonrisa cargada de esperanza. Los aviones descubiertos se extendían interminablemente a medida que el vehículo todoterreno de safari avanzaba por el sendero inevitable. Tiago se sentó en el asiento, sosteniendo su cámara, admirando la inmensidad del hermoso paisaje africano. Martina, que estaba en el puesto de conducción, se observó a sí misma en el espejo retrovisor y esbozó una sonrisa. Deseas tener tu cámara siempre preparada. Con el sonido del motor de fondo, expresó con su voz. Los elefantes son famosos en esta región. Tiago giró la cabeza y dirigió la cámara hacia el horizonte. Es asombroso, susurró en voz baja. Jamás presencié algo semejante. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Martina. Esa es la maravilla de África. Sorprende de repente, cuando menos lo imaginas. El vehículo todoterreno llegó a un parque y Martina descendió, ofreciendo su mano para asistir a Tiago. Aunque breve, ella percibió la suavidad de su piel y la firmeza de su fuerza. Caminaron juntas hacia una zona sombría donde se encontraba un grupo de elefantes pastando a lo lejos. Conforme avanzaba la tarde, la charla se tornó más íntima. Tiago se sorprendió al revelar aspectos de su vida que casi nunca mencionaba. Narró a Martina sobre su experiencia como docente, la felicidad que experimentó al educar a jóvenes mentes y el vacío que llegó después de jubilarse. Martina prestó mucha atención, mostrando una sonrisa de comprensión. ¿Tienes conocimiento?
expresó, señalando hacia el vehículo todoterreno. En mi juventud, solía creer que al envejecer, todo sería más sencillo. Al escuchar tu discurso, me percaté de que los retos simplemente se transforman. Tiago mostró una sonrisa constante. Lo que realmente te aleja no son los años. Son las cosas que se van quedando atrás a medida que avanzas. Mantuvo su sinceridad en cada una de sus expresiones. Martina dirigió su mirada hacia el exterior, observando detenidamente el horizonte. Cuando tenía 15 años, lamentablemente, mi padre falleció, confesó. Fue por esa razón que comencé a laborar a una edad temprana, por el bienestar de mi familia. La vulnerabilidad de Tiago fue inesperada, sin embargo, se le mostró respeto. Martina, has actuado en tu propio beneficio. Enfrentar los retos que nos presenta la vida no es sencillo, pero tú lo haces con una elegancia admirable. Sus miradas se encontraron, y por un instante, todo a su alrededor pareció desvanecerse. No existía diferencia de edad ni de trasfondo cultural, únicamente dos individuos unidos por el sufrimiento compartido y la capacidad de recuperación. El escalofrío recorrió a Martina cuando su teléfono emitió un sonido. Contestó de inmediato, comunicándose en suajili. Tiago cambió de posición, enfocándose en los elefantes, sin poder apartar de su mente la idea de que algo había variado entre ellos. Después, cuando el grupo se juntaba en el campo, Tiago observó la naturalidad con la que Martina se relacionaba con los demás. Con su encanto natural, rompió corazones y deslumbró a todos a su paso. Sin embargo, al mirar a través de las llamas, sus ojos reflejaban una ternura exclusiva destinada a ella. Al llegar la noche y sentir el frío, Martina gentilmente cedió su chaqueta. Simplemente indicó que lo necesitarías. Tiago titubeó antes de dar su conformidad, sus dedos rozando entre sí. El gesto diminuto emitió un sonido a través de ella, recordándole la sensación de calidez que había estado ausente durante mucho tiempo. Durante la noche en la que permanecía en su tienda, Tiago observaba el firmamento con el corazón cargado de incertidumbre. Cuando llegué a este lugar, mi única intención era encontrar emoción, pero la presencia de Martina despertaba en su interior un anhelo sin nombre. Bajo el manto estrellado, reinaba la tranquilidad en el campo, mientras los sonidos lejanos de la naturaleza se entrelazaban en una melodía nocturna. Con una sonrisa amable, Martina se aproximó a Tiago sosteniendo una copa con 2 medidas de vino. Al observar su salario, mostró sorpresa pero no desilusión. Expresó que tal vez te gustaría, mientras ponía la taza en la diminuta mesa que tenían delante. Tiago titubeó antes de tomar la taza que le brindaban. Con tono reflexivo expresó suavemente, su voz parecía fundirse con los lejanos sonidos de las estrellas. Martina observó que hoy estabas muy calmada mientras se recostaba en su asiento. Observaba detenidamente su rostro, analizando las marcas del tiempo y la elegancia que los años habían depositado en él. Tiago reconoció que había estado pensando mucho mientras tomaba su taza de vino. Este viaje resultó ser distinto a mis expectativas. Inquirió sobre si era una diferencia positiva o negativa, con entusiasmo en su voz pero con una mirada inquisitiva. Tras pronunciar las palabras con agilidad, hizo una breve pausa. Sin embargo, es un tanto difícil. Martina optó por no ejercer presión, dejando que el silencio se extendiera a gusto entre las dos. La luminosidad ardiente proyectó resplandecientes sombras sobre sus cabezas, difuminando los delicados límites de la existencia. ¿Sería posible solicitarte un favor? Finalmente, Tiago habló para romper la quietud. Sin dudarlo, Martina respondió, ¿qué sucede? ¿Te has sentido alguna vez como si estuvieras experimentando la existencia de otra persona? ¿Cómo te habrías sentido si hubieras perdido a esa persona en algún momento? Martina reflexionó brevemente, con un gesto de profunda concentración en su rostro. Solía utilizarlo. Tras el fallecimiento de mi padre, me vi abrumado por las obligaciones. Como si mis sueños ya no tuvieran relevancia. Sin embargo, posteriormente me percaté de algo. No se trata solo de hallarte, la vida que anhelas va más allá. Debes pelear por su amor. Tiago esbozó una sonrisa pausada. Las palabras que decía tenían un eco en su interior. Transmito esa transparencia. Durante mucho tiempo, me he dedicado a ser lo que los demás esperaban de mí. Una mujer que desempeña roles múltiples, esposa, madre y docente. Me resulta difícil identificar mi verdadera esencia más allá de esas responsabilidades asignadas. Tú eres mucho más que los personajes que interpretas. Con voz decidida, Martina expresó. Aquí te encuentras, descubriendo el mundo. Se necesita valentía para hacer eso. La mirada se encontró, y en ese instante,
Tiago experimentó la sensación de ser observada de una forma que no había experimentado en mucho tiempo. Las murallas que había erigido a su alrededor empezaron a desmoronarse, permitiendo la llegada de la calidez de su ser. De manera instintiva, se acercó y colocó su mano sobre la suya. La interacción fue breve pero intensa, impactando a ambos. Martina no se inscribió. La mirada, decidida y sorprendente. Fue un error haber actuado de esa manera. Señalando velozmente con su mano, Tiago expresó: las cejas parecen estar suspendidas en el aire. ¿Cuál es la razón? Con su voz en tono bajo, Martina formuló la pregunta de manera pausada. Debido a su carácter inadecuado. Mirando hacia abajo, ella soltó un grito al ver su copa. El término inapropiado no implica necesariamente algo negativo. Señaló con mayor precisión, Martina expresó: en ocasiones, aquello que rechazamos es precisamente lo que más necesitamos. El aliento de Tiago se detuvo mientras sus expresiones se perdían en la atmósfera. Con lentitud, Martina se aproximó, sus dedos entrelazándose una vez más con los suyos. En esta ocasión, no se marchó. La sensación era de que el mundo se reducía, quedando únicamente ellos dos iluminados por el resplandor de las llamas. Al acercarse Martina, el corazón de Tiago latió con fuerza, pero no lo retuvo. Un beso tentador y suave se produjo cuando sus labios se unieron, sorprendiendo al principio pero intensificándose con el tiempo. Se vivió un instante de rendición, una aceptación de algo que habían estado desarrollando juntos desde el primer día que se encontraron. Al momento de la separación, Tiago tenía los ojos inundados de lágrimas cuya razón le resultaba inexplicable. Martina se aproximó y con su delicado contacto, rompió suavemente uno. Le indicó con tranquilidad que era válido experimentar esas emociones. No permitas que alguien te vuelva a decir eso. Tiago se mantuvo en silencio, su mente era un torbellino de sentimientos. Su único conocimiento era que, después de mucho tiempo, experimentó una sensación de vitalidad. Durante el regreso a la ciudad, reinaba un silencio elocuente que superaba cualquier conversación. Tiago observaba a través de la ventana, contemplando cómo la sabana se transformaba en pequeñas aldeas y, finalmente, en las afueras de Nairobi. De vez en cuando, Martina le echaba un vistazo, pero ninguno de los dos mencionaba lo sucedido la noche anterior. En el hotel, Martina brindó asistencia con su equipaje, una tarea que parecía ser la última vez. Hubo un breve cruce de miradas entre ellos, y en ese momento, Tiago intentó hablar, pero no logró articular ninguna palabra. Martina esbozó una leve sonrisa de entendimiento y retrocedió, dándole espacio para reflexionar sobre ello. Esa noche, más tarde, Tiago se encontraba sentada en el borde de su cama, observando su teléfono. Apareció un mensaje de Claire, señalado con un asterisco. Hazme una llamada en cuanto tengas la oportunidad. Con un grito, activó el botón de llamada, consciente de la charla que no podría evitar. Saludos, madre. La cercanía de la voz de Claire era evidente, estrecha pero llena de inquietud. ¿Qué tal va el viaje? La emoción ha sido increíble, Tiago contestó con prudencia. Claire titubeó antes de volver a expresarse. Has sido una preocupación constante para mí. Entiendo que el propósito de este viaje era contribuir a tu recuperación, sin embargo, algo no parece estar bien. ¿Cómo te encuentras? La gripe de Tiago llegó hasta su dispositivo móvil. Tenía la intención de revelarle a Claire todo. La soledad en la que se encontraba se vio interrumpida por un encuentro inesperado con Martina, cuyo beso había conmovido su corazón. Sin embargo, ¿cómo iba a describir algo que apenas lograba comprender por sí misma? Claire mencionó que se encontraba bien en lugar de expresarlo ella misma. Su voz alargada pero lejana. No tienes que preocuparte por mi persona. Tras la conversación telefónica, Tiago experimentó una sensación de tranquilidad. Se dirigió hacia el balcón del hotel y contempló cómo las luces de la ciudad brillaban a sus pies. La brisa nocturna cálida no logró apaciguar su mente acelerada. Durante este viaje, sus decisiones marcaban todas las metas que se había propuesto. No tenía certeza sobre lo que los motivaba a volver, pero tenía claro que habían influido en ella. A la mañana siguiente, Martina se presentó en el hotel para llevarla al aeropuerto. Durante el trayecto, reinaba el silencio, aunque no se percibía ninguna tensión entre ellos, sino más bien una sorprendente complicidad. Al llegar, Martina salió para brindarle asistencia con su equipaje por última vez. Durante su tiempo en el aeropuerto, Tiago logró expresarse por fin. Agradecimientos, Martina. En todas partes, Martina la observó con una mirada cálida y amable.
No es necesario que me des las gracias. Has sido una gran maestra para mí, al igual que lo he sido para ti. A pesar de que Tiago mostraba una sonrisa, en sus ojos se reflejaba la tristeza que la invadía. Me encuentro en la incertidumbre sobre lo que ocurrirá a continuación. Yo tampoco, Martina confesó su culpabilidad. Así es la vida, ¿verdad? Solo debemos continuar progresando. Antes de cuestionarse, Tiago se aproximó y la rodeó con un abrazo. Un abrazo corto, pero cargado con el significado de todo lo que no podían expresar con palabras. Al separarse, Martina volvió atrás y le hizo un gesto con la mano mientras se dirigía hacia la terminal. Mientras estaba en el avión, Tiago ocupó el asiento junto a la ventana, recordando en su mente distintos instantes del viaje. La alegría de reír, las charlas amenas, el dulce contacto de los labios. Perdurarían en su memoria eternamente aquellos momentos. Desconocía cuál sería su destino, pero experimentaba una sensación de determinación tranquila. En su hogar, Tiago inició la redacción de cartas dirigidas a Claire. Narraron relatos sinceros sobre su existencia, sus momentos de melancolía y su travesía hacia el reencuentro consigo mismos. Aunque no lo nombró directamente, Martina se hacía sentir en cada una de sus palabras. Después de varios meses, descubrió un post en internet acerca de un emprendedor africano joven que había iniciado un negocio de recorridos consecutivos. En la imagen adjunta, se puede ver a Martina posando con orgullo junto a un vehículo todoterreno de safari junto a su grupo. Tiago mostró una sonrisa, sintiendo su corazón lleno de satisfacción y un leve anhelo. Al cerrar su ordenador, se incorporó en la silla y una sensación agridulce de melancolía la invadió. La existencia resultaba incierta, caótica y repleta de giros inesperados, sin embargo, experimentó la sensación de estar realmente disfrutándola después de tanto tiempo.